961 Junior Express. En Todo Noticias, la asesoría jurídica con Edgar Gómez Navas. Sus preguntas al 91-222-0808 y 91-222-0809. Bien, pues esta señal nos indica que ya está con nosotros el despacho de abogados de Edgar Gómez Navas para la asesoría jurídica. Ustedes pueden hacer sus llamadas al 91-222-0808 o al 91-222-0809 y preguntar aquí en vivo y en directo cualquier tipo de inquietud que tenga en cualquier campo del derecho. Así que adelante. Y especialmente quiero recomendarles este espacio a quienes están en este momento sin la documentación en regla y son presa fácil de aquellas personas que les llenan su cabeza de cuentos pensando que se pueden de pronto con una ilusión falsa regularizar, en fin, y no consultan a un abogado experto. Ojo con eso porque ya he conocido de casos de mucha gente que se han dejado un dinero y aparte de eso no le han resuelto de manera certera la inquietud que tienen. Ustedes lo pueden hacer aquí de manera absolutamente gratuita, simplemente llaman a estas líneas en el momento en que el abogado se encuentra al aire, hacen sus preguntas y listo, no tienen que pagar absolutamente nada, no es una línea de tarificación especial, en fin, Diego, que es un servicio que venimos prestando ya desde hace bastantes años. Buenos días. Claro que sí, Álvaro, muy buenos días, encantado de estar con ustedes, buenos días a la mesa de trabajo y efectivamente a todos nuestros oyentes que deseen hacer esas consultas. Y es verdad, Álvaro, ayer hemos tenido una serie de llamadas y asistencias a comisarías, hay mucha gente que la están engañando como tú señalas, diciéndoles, oiga, que yo le hago un contrato, que por tanto de dinero le saco los papeles. Eso es una falsedad en documento público y eso es un delito y tenemos gente ya pagando penas de prisión por esto. Luego, mucho cuidado con ir con papeles falsos como primera medida, Álvaro. Bueno, Diego, vamos a darle la palabra a Patricia, que está en Vallecas. Patricia, buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días, abogado. Era para preguntarle, es que mi sobrina quiere venir a estudiar un máster de la carrera de ella, pero a ella le piden una acreditación de vivienda. ¿Qué significa eso? Patricia, gracias por tu pregunta. Efectivamente, mira, cuando una persona va a pedir un visado de estudiantes, parte de la documentación que se exige, aparte de tener esa carta de admisión al centro de estudios, esa acreditación de los medios económicos o de esa beca que ha recibido la futura estudiante, de una póliza de seguro médico, tiene que acreditar dónde se va a alojar. O bien porque se va a alojar en una residencia estudiantil, que aquí en España se llaman colegios mayores, o bien porque alguien le va a proporcionar el alojamiento. Si, por ejemplo, es Patricia, su tía, que tiene residencia o que tiene nacionalidad española, quien vive aquí de manera permanente, pues que haga un escrito manifestando que en su vivienda, en la calle tal, número tal, de la ciudad de tal, se va a hospedar su sobrina, Perencejita Pérez, quien va a hacer su máster en la universidad tal. Eso es lo que te van a exigir para la acreditación del alojamiento de tu hija. A esta carta, que no necesita ningún tipo de legalización o apostilla, lo que sí sugerimos que le tengamos que acompañar es un certificado de empadronamiento tuyo y ojalá una copia del contrato de alquiler. ¿Todo esto con qué objeto? Manifestar y garantizar que el sitio en el que se va a alojar la estudiante pues es el de su familiar residente legal o nacional española, Patricia. Con lo cual, esta documentación es muy importante presentarla en debida forma, porque cada vez más estamos viendo cómo los consulados de España en los países de origen vienen delegando las solicitudes de estancia por estudios porque no acreditan de manera, digamos, fehaciente el cumplimiento de todos los requisitos, Patricia, con lo cual es muy importante que para acreditar ese alojamiento, un escrito, por ejemplo, tuyo, manifestando que es tu voluntad, que se quiere, que vas a alojar a tu sobrina mientras duren los estudios de su máster en tal universidad, y acompañamos un empadronamiento y una copia del contrato de alquiler o de la escritura pública de esa vivienda, ¿vale? Muy bien, Diego, le voy a pasar la llamada de Lisette, que está en Vista Alegre. Lisette, buenos días, adelante con la pregunta. Sí, muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo. Mi pregunta es, bueno, tengo residencia aquí en España, pero yo tengo una hija que está en mi país. Mi hija cumple 18 años en febrero. Pero resulta que yo no sabía, yo creía de que para poderla regularizar a ella era hasta los 21. Entonces ahora estoy contra el tiempo. Entonces, bueno, yo tengo casi todos los requisitos, pero me falta, me piden una autorización de salida por parte del padre. Pero resulta que el papá es el papá, pero no figura en ningún sitio. Además está fuera del país, de mi país de origen. Entonces, ¿cómo hago en ese caso?
Pues Lisset, tendríamos que verificar, a ver, vamos a aclarar un poquito la pregunta para todas las personas también que a lo mejor les puede servir esta consulta. Lisset es residente legal, no tiene su nacionalidad española y va a reagrupar a su hija menor de 18 años en el régimen general. Dentro de la documentación que se exige, aparte de unos requisitos económicos, de tener esa prueba del alojamiento, es decir, que la vivienda cumple con todos los requisitos de habitabilidad, pues le van a exigir que el padre autorice a que la niña no solo salga del país de origen, sino que además tenga que autorizar a que resida de manera permanente en compañía de su madre residente legal en el extranjero. En este caso, Lisset, tendríamos dos opciones, ¿vale? La primera, si el papá no figura como padre legal, es decir, si en la partida de nacimiento o en el registro civil de nacimiento de esta hija él no figura como padre, pues quiere decir que no había un reconocimiento legal de esta niña. Con lo cual, si tiene los apellidos de doña Lisset, no te van a pedir este documento porque jurídicamente no hay un padre que obre como que figure, digamos, otorgando un apellido en ese registro civil. Si por el contrario, este señor no solo reconoció a su hija, sino que además no ha cumplido con sus obligaciones y además está fuera de tu país de origen, pues ya tendríamos que hablar o tendríamos que verificar bajo el procedimiento de tu país de origen qué se tiene que hacer para que la autoridad en materia de protección de la infancia permita la salida del país. El instituto, digamos, en un caso como Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de Ecuador, el Ministerio de Protección de la Infancia, en el caso de Bolivia, la Unidad Protectora de Asuntos de la Niñez, tienen que autorizar la salida del país, y esto es un proceso primero administrativo que se puede reconvertir en judicial, Lisset, y como tú bien nos indicas, vamos contra el tiempo. Entonces, una autorización administrativa o judicial de salida del país puede tardar muchísimos meses, pero si este señor no quiere hacerlo, es la única alternativa que tendrás. Entonces, en estos casos, lo que sí tendremos que verificar, Lisset, es de manera, digamos, segura y asertiva que esta persona nos autorice la salida del país, o de lo contrario, tendremos que entrar a hacer trámites administrativos que se pueden volver judiciales y va a ser mucho más largo. Ahora bien, dice, hay otra opción, por si no llegamos al cumplimiento de esta mayoría de edad, ya cuando tenga 18 años, Lisset, tu hija no se puede reagrupar en régimen general, pero sí es verdad que puede venir con una oferta de trabajo en el régimen preferente. ¿Esto qué quiere decir? Que es una excepción a la situación nacional de empleo, y es todo hijo de residente legal en España o todo hijo de ciudadano español con una oferta de trabajo puede venir con un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial. ¿Cuál es la cuestión que tenemos que tener en cuenta, Lisset? Y es que primero tenemos que hacer una oferta de trabajo aquí en extranjería, se aprueba y con eso esta persona va al consulado de su país a pedir un visado de residencia y trabajo, Lisset. Como te puedes dar cuenta, hay varias cosas que tenemos que hilar un poco más fino, con lo cual recomendaría mucho que te pasaras por la oficina para que por interno o aquí personalmente pudiéramos ver un poco los matices de este caso. ¿Te parece? Muy bien. Y ahora le vamos a dar la palabra, Diego, a Patricia, que está en Las Rosas. Patricia, buenos días. Adelante con la pregunta. Hola, buenos días. Mira, es que quería preguntarle al abogado. Yo me casé hace 12 años aquí y si ese libro de familia o esa certificación de matrimonio tiene validez en Colombia, en caso de cobrar alguna pensión o algo así. Pues Patricia, mira, cuando uno se casa, uno está casado en todos los estados del mundo. Si tú te casaste en el Reino de España, tú estás casado en Colombia. Lo que pasa es que tendremos que hacer un trámite de inscripción de ese matrimonio ante la autoridad colombiana. Todas las inscripciones de nacimientos, matrimonios, de funciones que ocurran en el extranjero se registran en la Notaría Primera de Bogotá. Es una notaría, digamos, competente por la Superintendencia de Notaría de Registro, allí en Colombia, donde se inscriben todos estos actos, ¿vale? Entonces, lo suyo sería que ese registro civil o esa partida de nacimiento española debidamente apostillada, junto con ese libro de familia debidamente apostillado, hiciéramos ese trámite de inscripción allí en Colombia para que se emita un registro civil de matrimonio colombiano, y ya con eso entendemos que ese matrimonio, esa unión está debidamente inscrita en el país de origen. ¿Esto con qué objeto? Pues como tú muy bien indicas, si hay un fallecimiento, por ejemplo, y si tenemos que cobrar una pensión de viudedad o una pensión de sobrevivientes, según la Seguridad Social colombiana, pues cubriría mucho, daría mucha más seguridad a cualquier solicitud de esta naturaleza el tener los matrimonios debidamente inscritos, Patricia, con lo cual, así como a todas las personas que se han puesto en contacto el día de hoy, pongo el despacho a tu disposición, porque recuerda, tenemos un despacho en Bogotá, donde
todo este tipo de trámites los hacemos todos los días y donde tenemos una dilatada experiencia para todo este tipo de trámites, Patricia. Así que por aquí te esperamos si quieres poner en nuestras manos a la obra en la inscripción de este matrimonio allí en Colombia, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a darle por último la palabra de Yanira, que está en Alcorcón. De Yanira, buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días. Mire, mi pregunta es la siguiente. A una sobrina le aprobaron la nacionalidad estando ella residiendo en Colombia y a ella le dieron como una especie de referencia o código para cuando venga acá pueda hacer uso de esa nacionalidad y seguir todos los trámites. Mi pregunta es, para ella ingresar a España con su niña pequeña, ¿qué documentación necesita? ¿O cómo entraría hacia España si ella ya se le ha vencido sus tarjetas de larga duración que tenía allí? Pues de Yanira tenemos un problema importante. ¿Por qué? Si yo acredito que tengo caducado o vencido mi permiso de residencia, es verdad que a las personas que tenemos la nacionalidad colombiana ya no se nos exige un visado, con lo cual esta persona teníamos que ver de qué manera ingresa. Claro, tenía que acreditar o bien que viene de turista, pero en realidad no vendría de turista, con lo cual pues podría estar incurriendo en un tema de falsedad, como hemos indicado previamente, y esto tiene una implicación importante de carácter administrativo e incluso penal, ¿vale? Pero también tenemos la dificultad de Yanira, que ya hoy en día no se pueden jurar las nacionalidades estando en el extranjero. Entonces, si por ejemplo tuviera un familiar con nacionalidad española, pues hiciéramos una reagrupación familiar, por ejemplo, sería una buena opción. Otra opción sería, pues bueno, como hemos indicado, al tema del ingreso de turismo no me convence a mí en lo personal, esto ya es mi criterio personal, no estoy muy por la labor de hacer un ingreso de turismo por el tema de que pues tenemos que acreditar que tengo una reserva de hotel o una carta de invitación, que lo hemos dicho varias veces, no se hace cuando una persona viene a quedarse a España. Y por otro lado, Yanira, también tendríamos que el padre de esta menor tendría que autorizar la salida del país. ¿Eso qué quiere decir? Que este papá tiene que ir a Migración Colombia o a un notario y autorizar la salida del país de esta persona. Con lo cual, Yanira, considero muy importante que podamos ver este aspecto en interno para ver cómo hacemos para que esta persona pueda venir. Pero en el estricto rigor jurídico hay una complicación importante y es que hay un permiso de residencia caducado. Con lo cual, o bien ingreso en calidad de turista, o bien ingreso en calidad de reagrupado, y ya estando aquí hacer todas las gestiones necesarias para iniciar esos trámites para hacer el acto de prejura y posterior jura de esa nacionalidad española, de Yanira, siempre teniendo en cuenta que este hijo o hija que viene a España también tiene que contar con esa autorización por parte del padre de salida del país, de Yanira. Entonces es muy importante que podamos ver de qué manera podemos verificar para que esta sobrina tuya pueda ingresar a España y posteriormente haga ese trámite de la jura de su nacionalidad española, ¿vale? Muy bien.